nombre es Wilson Cuenca, cuyo tema a tratar es la exportación del maíz ecuatoriano al mercado colombiano. En el proyecto se dará a conocer la definición del producto, la reseña histórica del producto, las ventajas comparativas y competitivas que tienen nuestros productos con los otros países. También se dará a conocer la cadena de valor del producto y también los requisitos de exportación que se necesita para exportar a los otros países el maíz. Una reseña histórica del maíz. El maíz es una planta de fácil desarrollo y de producción. Pertenece al género de las ceas, de nombre científico Ceas maíz, familia de las gramíneas. El maíz es un cultivo que se adapta a una amplia gama de condiciones climáticas, como de suelo, es de gran resistencia a plagas, enfermedades y además es muy precoz. Esto a pesar de que nuestro país se encuentra en una ubicación geográfica estratégica. La definición del producto. El maíz constituye un alimento muy completo que aporta numerosos elementos nutritivos y materiales energéticos. Es una de las destacadas fuentes de vitaminas del grupo B y de minerales. Posee un valor nutritivo similar a los otros cereales, por ejemplo el maíz, trigo, arroz, cebada. Bueno, aunque se diferencian de estos en su elevado contenido de carotenos. Igual ningún otro cereal contiene los provitaminas A, que al transformarse se transforman en vitamina A en el organismo. Y se caracterizan por tener un alto de antiinfecciosos y su contenido de beneficiosas para la vista. Este producto desempeña un papel importante a nivel de las industrias, lo que se impone la necesidad de producir más por unidad de superficie sembrada, ya que se procesan un gran número de productos y de subproductos como son el aceite, el plástico, el jabón, vinagre, alcohol y productos medicinales y además. De los tipos de maíz tenemos 6 tipos de maíz, que son el maíz dentado, el maíz duro o amarillo, el maíz blando o harinoso, el maíz dulce, el maíz rementón y también el maíz envainado. Bueno, hablaremos del maíz dentado. El maíz dentado es aquel que se cultiva en mayor cantidad. Los granos de tipo duro son muy consistentes y las mazorcas generalmente son largas, delgadas y algunas variedades de este tipo maduran muy pronto. Ahora hablaremos sobre el maíz duro o amarillo. Los cultivos originales de maíz fueron en general de la semilla del maíz muy duro. Los granos de este tipo de maíz son redondos, duros y suaves al tacto. El maíz blando y harinoso se llama maíz de las momias porque es la variedad que se determina en la sepultura de los aztecas e incas. Los granos son blandos aún en completa madurez. Algunos son pequeños. Bueno, aquí en el país vecino, en el Perú, pueden alcanzar hasta 2 centímetros de diámetro. El maíz dulce. Este tipo de maíz se cultiva principalmente para consumir las mazorcas aún verdes, ya sean hervidas o asadas. En el momento de la cosecha, el grano tiene un 70% de humedad y no ha comenzado aún el proceso de endurecimiento. Los granos tienen un alto contenido de azúcar y son de gusto dulce. Ahora hablamos sobre el maíz reventón. Este grano es pequeño y muy duro. El nombre proviene del hecho de que estalla
cuando convierte el agua del interior en vapor. Un alimento indio antiguo es el maíz más común de los que se ha encontrado en las antigüedades en las tumbas de Perú. Se utilizan utensilios para reventar el grano. Ahora hablamos sobre el maíz envainado. Es muy curioso porque cada grano está encerrado en una pequeña cáscara, además de las que cubren las mazorcas. Al igual que el reventón es una de las clases más antiguas de maíz cultivado. Dentro de los beneficios que tiene el maíz, nos brinda un beneficio para combatir la anemia. Bueno, también el maíz es bueno para los antiinflamatorios. Los ácidos grasos omega 6 son proinflamatorios, mientras que el omega 3 tiene un efecto antiinflamatorio en el organismo. Bueno, también el maíz tiene un beneficio porque estimula el apetito. Otro beneficio que tiene el maíz, el beneficio que tiene aquí es en los bebés. Aquí hablaremos sobre las ventajas competitivas y comparativas que tiene nuestro maíz con otros países. Aquí, como nosotros sabemos que el comercio internacional se ha desarrollado desde las críticas del mercantilismo, y sabemos que sus grandes precursores fueron Adam Smith y David Ricardo, los cuales en el escenario que se desarrollaban lograron formular las teorías de la ventaja absoluta y comparativas respectivamente, consiguiendo dar una explicación de cómo se debería funcionar el comercio entre varios países. Bueno, para este presente proyecto, dados los altos índices de producción de su materia, tal cual como es el maíz duro amarillo, tipo cristalino, que se produce en Ecuador. Este maíz es de excelente calidad tanto para la elaboración de alimentos balanceados y como para industrias de consumo humano. Bueno, aquí debido a su elevado contenido de fibra y carbohidratos y de carótenos y de altos niveles de rendimiento en la molienda. Maíz amarillo nacional tiene una buena aceptación en los países fronterizos, especialmente en Colombia y con demandas ya registradas desde Venezuela y países considerados como consumidores de productos en forma de harinas y arepas. Por otra parte, debido al ciclo de cultivo y las condiciones geográficas y climáticas de la zona de producción maicera de Ecuador y Colombia, se genera una complementariedad de la cosecha nacional con las necesidades del mercado colombiano. La cosecha ecuatoriana de invierno se recoge con alrededor de los 2 meses de anticipaciones. La productora del campo se encarga de producir maíz de calidad para exportar a dichos países. Bueno, la misión del campo tiene que satisfacer a los consumidores de maíz en Bogotá por medio de una buena producción y comercialización de un producto de excelente calidad y con un precio accesible. Bueno, la visión de nuestra compañía productora de maíz es ser una gran compañía enfocada en la producción y la exportación a un nivel mundial, que nuestro producto sea reconocido y escogido a un nivel internacional, brindando un producto de primera calidad para la satisfacción planeada de los consumidores de maíz. Bueno, nuestro objetivo es posicionarnos en el mercado de maíz en Bogotá y otros países a través de la calidad de nuestro producto y de nuestros buenos precios y además de la excelente atención que brindamos a nuestros clientes. También otro objetivo que tenemos es ofrecer a todos nuestros consumidores un producto exquisito, saludable y con un sabor único y delicioso del maíz.
y de esta manera ser aceptados por lo mismo mediante herramientas de publicidad y promoción. Labranza mecánica. Bueno, aquí en la labranza mecánica se hace la preparación del suelo con maquinaria, como es el tractor. Se debe realizar con un mes de anticipación, el mismo que se consigue con un pase de arado, para enterrar el rasgo o las malezas de la cosecha anterior, que esto facilita la descomposición del suelo. Esta labor se debe realizar con una profundidad de 20 a 52 centímetros, luego una cruza o una rastra para que quede el suelo bien arado y que permita una buena emergencia de la planta. La semilla para la siembra. La semilla es un componente principal para la obtención de una buena productividad por unidad de superficie. Los componentes del rendimiento, como el suelo, la fertilización y el agua de riego, disminuyen su eficiencia si no utiliza semillas certificadas y de buena calidad. Bueno, el uso de semillas nativas o criollas, las semillas que se vaya a sembrar en determinadas zonas deberá haberse probado anteriormente. Bueno, en conclusión, aquí nosotros debemos utilizar semillas certificadas o de buena calidad para que el producto final sea de un buen componente y de una buena textura, para así promocionar nuestra eficiencia de la calidad. La fertilización es necesario realizar un análisis del suelo previo a la siembra para saber la cantidad de nutrientes que requiere el cultivo. En caso de disponer el análisis del suelo de los 45 kilogramos de 10, 30 y 10 de la siembra al fondo del surco, más de 2 sacos de uva a los 32 días y a los 70 días después de la siembra, antes de la floración masculina, al acostado de la planta. El suelo debe estar húmedo para su facilidad de absorción, para que la planta crezca. Aquí hablaremos sobre el control de las malezas. El maíz es un cultivo muy susceptible a la competencia con la maleza, sobre todo durante los primeros estados de desarrollo del cultivo. Entre los 30 o 40 días de emergencia. Aquí entre estos días el sembrío tiene que tener un gran cuidado para que no las plagas no destruyan sus hojas. De riego. Esta es una parte importante para las cosechas, porque si hay un buen manejo de riego, las plantas podrán fertilizar más rápido y crecer. Bueno, aquí la mayor parte de los productores siembran el maíz bajo las condiciones del temporal.
es decir, cuando se inicia el periodo de las lluvias, tanto como la siembra de las cosas. Aquí los productores de maíz buscan la temporada correcta entre los meses de diciembre, enero, febrero, que son épocas de lluvia y son aptas para la cosecha del maíz. Bueno, también se dispone de riego. Es recomendable regar por aspersión o por goteo para que el uso del agua sea más eficiente. Bueno, en la cosecha aquí tenemos la decisión de sembrar el maíz. Depende de las condiciones climáticas, más aún cuando hay presencia de lluvias entre los meses de diciembre y enero. Bueno, aquí el momento de recolección, cuando se requiere la producción para obtener la mazorca, ocurre de 30 a 40 días después de la floración. La cosecha es importante para el agricultor cuando las condiciones del clima se proveen desfavorables. Aquí la cosecha es completamente manual. Aquí también para la recolección de las mazorcas del maíz se aconseja que no exista humedad en la misma. Más bien se deben de recolectar secas. Aquí entre la recolección para la obtención de una cosecha limpia, sin pérdida de grandes y fácil en la fórmula de mecanizada. Para la recolección de las mazorcas se utilizan los cosechadores de remolque o bien con tanques incorporados que arrancan la mazorca del tallo. Previamente se secan con aire caliente y también pasan por un mecanismo de desgranador, y una vez extraídos los granos se vuelven a secar para eliminar el resto de humedad. Aquí vamos a hablar sobre el almacenamiento y procesamiento del maíz para exportación. Bueno, antes de la cosecha, nosotros debemos de ver el índice de madurez. El índice de madurez es cuando la mazorca tiene un contenido de humedad que fluctúa entre los 60 y 70%, y el grano está en un estado lechoso y duro. Como vemos aquí en la imagen, el grano está bien. Aquí nosotros necesitamos realizar, cuando realizamos la cosecha, aquí nosotros podemos realizar los cortes manualmente o con maquinarias. Ya cuando nosotros hemos cosechado, procedemos al proceso del secado. El proceso del secado comenzará en el campo cuando la humedad del grano fisiológicamente esté maduro entre los 30 y 35%, que esto permitirá que este se seque en la planta hasta alcanzar por lo menos un 20% antes de comenzar a cosecharlo. Como vemos aquí, nosotros aquí tenemos el maíz secando en el sol. Como vemos aquí, regamos el maíz en el suelo para que el sol lo seque. Luego de la cosecha, se continuará el proceso de secado hasta bajar el contenido de humedad a un 15%, para poder comenzar la operación de desgrane. La operación de desgrane se puede hacer manual o con máquinas. Bueno, este se hará en un ciclo secador de flujo contracorriente. En esta secadora, el grano fluirá hacia abajo y el aire hacia arriba. Este tipo de secado es muy eficiente energéticamente, porque el aire sale a través del grano más húmedo, o sea, será muy saturado, pues recoge una máxima carga de humedad. El espesor de la capa será de entre un 3 a 4 metros,
Bueno, aquí el secado en el silo será en un periodo de 24 horas. Se enfriará a una temperatura de ambiente dentro de 48 horas para evitar así el daño que sufra un calor excesivo, porque si sufre un calor excesivo el daño tiende a dañarse o a pudrirse. Aquí en este proceso de desgrane utilizaremos una máquina desgranadora. Bueno, aquí el desgrane se comenzará después de bajar el contenido de humedad del grano, como hemos dicho, a un 15%, siendo lo ideal también en un 12 entre 14% de humedad. Y esto se utilizará una máquina motorizada de 400 mpm. Como vemos aquí tenemos la maquinaria del desgranaje. Bien, aquí como observamos, aquí utilizamos la máquina desgranadora y nosotros insertamos el maíz a la máquina. En un lado botará la tusa, lo que es la mazorca, y en el otro lado botará el grano de maíz. Como vemos aquí el proceso. Aquí vemos que aquí está botado el maíz en grano. Bueno, ya cuando hemos desgranado el maíz, ahora pasamos al proceso de almacenamiento. Bueno, aquí en este proceso de almacenamiento se aplicará una pastilla a base de fostocin para la erradicación de las polillas de grano y gorgojo. También se debe limpiar y comprobar que esté seco para que no se pudra el grano. Luego se pasa a un silo al cual la capa será de 5 metros. Aquí también se realizarán unas inspecciones del grano almacenado para ver si existe una infestación de insectos. En cada inspección se anotará la humedad, temperaturas, condiciones y la condición del grano. Aquí también se deberá controlar los niveles de temperatura y humedad del grano. Bueno, aquí es indispensable controlar la temperatura y la humedad del grano. Bueno, desde aquí la temperatura es demasiado alta. Aquí el grano se puede quemar y dañar, así mismo con humedad. Aquí la relación de la temperatura del maíz se manejará entre los ciclos del 25 a 23 grados centígrados y un 70% de humedad relativa si el contenido del grano se encuentra en un 13%. Aquí, como vemos, el grano se lo almacena en las bodegas. Aquí vemos el grano almacenado en el saco. Ya cuando hemos almacenado el maíz, ahora pasaremos al proceso de empaquetado y de transporte. Esto quiere decir que el empaquetado del maíz consiste en un sistema de ensacado. Aquí nosotros procedemos a cortar nuestro maíz con sacos. Aquí nosotros utilizaremos una máquina de ensacadoras y cocedoras, banda de pedestal y banda de llenado a camión, que es el montacarga. En el transporte se debe apilar 10 sacos máximos y también se debe colocar una pastilla envuelta en un papel en el centro del costal para evitar infestaciones de insectos como el gorgojo. Aquí, como vemos,
Aquí implementaremos la tecnología para el ensacado y el empaquetado del grano del maíz. Como vemos, aquí está la barra transportadora de maíz para aquí nosotros almacenar el maíz, y aquí en estas máquinas podemos llenar los sacos con sus respectivos kilos. Como vemos aquí, el maíz está ensacado, y aquí pasaremos por la máquina cocedora y aquí por la máquina transportadora al camión. Y aquí también, aquí en el camión nosotros utilizaremos palets, como dijimos. Aquí en cada palet se va a transportar una cantidad de 10 sacos mínimo. Y aquí, como vemos, nosotros aquí utilizamos los activadores del maíz, y aquí ya, una vez ya activado el maíz, ya el camión partirá al puerto. Etapa de preembarque. El proceso de exportación del maíz se inicia con la transmisión electrónica de una declaración aduanera de la exportación en el sistema de Ecuapasa, la misma que se podrá hacer acompañada de una factura o proforma y documentación con la que se cuenta previo al embarque. Dicha declaración no es una simple intención de embarque, sino una declaración que se crea un vínculo legal y obligaciones a cumplir con el Servicio Nacional Aduanera del Ecuador con parte del exportador. Instrumento y condición de pago. Aquí nosotros, la empresa elegirá el medio de pago con una carta de crédito. ¿Por qué nosotros elegimos la carta de crédito? Porque es una forma de pago más seguro y es recomendable para todos los exportadores. Si el pago de sus exportaciones es mediante la carta de crédito y no conoce al cliente, exija que la carta de crédito documentada sea irrevocable, confirmada y pagadera a la vista, contra la entrega de los documentos respectivos. La logística de la exportación. Las variables de la logística a tener presentes dependen de las características del embarque, según el producto, la característica de la carga, condiciones de venta y las Incoterms. Para seleccionar el tipo y la modalidad de transporte, se debe tener presente el tipo de mercadería, sea o no sea perecedera, las distancias, el valor unitario del producto a transportar, el peso y el volumen del requisito de los clientes. Bueno, aquí como nuestro destino es Colombia, aquí tenemos los principales puertos que son que nuestro producto se va a embarcar. Aquí en Ecuador existen los sistemas portuarios que están compuestos de 5 puertos, que son el puerto estatales y 10 muelles privados especializados de carga general y de petróleos. El principal puerto es de Guayaquil, que maneja el 70% del comercio exterior del sistema portuario nacional. Y los otros puertos destacados son de Esmeralda, Manta, Puerto Bolívar, que brindan servicios marítimos hacia Guayaquil o para transportar mercadería hacia otros países.